Sí. Bueno, hoy tenemos un programa que yo podría decir musicalmente especial. Así que vamos a ver por qué. Y también es un especial musical, así que por ahí andamos. La Academia de las Artes Ajá. Sanadoras presenta A Mi Aire, donde enfocamos las cosas desde un punto de vista diferente. Soy Ariel Tri, su anfitrión. Por favor, suscríbanse, denle like y compartan también, por favor, nuestros programas. No olviden darle clic o activar también la campanita. Así se van a dar cuenta cuando entramos con algún programa especial y demás. Recuerden que pueden volver a mirar los programas también en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un tema para mí muy especial, porque la música para mí definitivamente es parte de toda mi vida y en todo momento. El arte de la musicoterapia, para lo cual contamos con el doctor Milton González Fernández y su hijo, licenciado Juan Andrés González Villalobos. Voy a tratar de ser breve para que empecemos de una, pero ¿a cuántos nos ha pasado que en determinado momento quizás escuchamos una canción y de inmediato nos transporta 20 años, 30 años atrás? Hay una canción en particular de Julio Iglesias que me transporta a mi infancia, antes de que él llegara acá. Y me acuerdo exactamente donde la escuché por primera vez. Era yo un chico, estábamos en Madrid y fue la primera vez que la escuché y esa canción quedó aquí conectada. No sé ni el nombre de la canción, pero en el momento en el que la escucho me lleva, caramba, si tengo como 25 años, ¿qué me llevará? Como 23, Don Milton, por ahí debe ser, ¿no? Pero bueno, la Sí. cosa es que me lleva al túnel del tiempo, pero de Sí, inmediato. Esa es la magia de la música y de eso de la vamos a hablar. música, de la música. Bueno, tengo Sí, sí. entendido, don Juan, ¿cierto? Sí, va a empezar Correcto, Juan correcto, Andrés. Don Juan, quedamos en sus manos. correcto. Perfecto. Adelante. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, primero que todo, por la invitación a este programa, a este espacio que está creado para la difusión del conocimiento desde una perspectiva holística y bastante integral, donde nos encontramos con la fibra y con la esencia de las cosas que nos rodean en nuestra cotidianidad y permitiéndonos entenderlo para tener un crecimiento de nuestro ser y por lo tanto tener una vida más plena. La música, como ya hicimos en la introducción, es un arte que está de una forma muy presente en nuestro día a día y a lo largo de nuestra vida. Y le da para muchas personas un sentido estético a nuestra experiencia, pero también es un acompañante y muchas veces puede evocarnos momentos de toda nuestra existencia, desde la niñez hasta la adultez, momentos agradables, desagradables. Puede ser también una terapia motivándonos en determinados momentos con determinadas configuraciones, con determinados estilos, perdón. Puede ser en un combustible y puede ser también una fuente de inspiración. En mi participación voy a compartirles un poco sobre la teoría de la música desde un punto de vista muy general para que entendamos cómo el arte de los sonidos funciona y cómo puede estar eh, presente desde la célula más mínima eh, en cualquier momento de nuestra existencia. La música es el arte de combinar sonidos, de combinar alturas, de acuerdo al espectro sonoro en sonidos graves, sonidos agudos. Tengo mi guitarra aquí para hacer pequeños ejemplos. Eh, y me gustaría comenzar la participación con un ejemplo, qué mejor que hablar de la música y de su efecto en nuestro ser que escuchándola. Voy a interpretarles una breve danza de la música antigua. Esta danza es muy conocida alrededor del mundo y a lo largo de la historia se titula Greensleeve. Voy a interpretar un arreglo que yo hice hace un tiempo y luego empezaremos a desglosar varios aspectos que son bastante rescatables de esta obra, que pueden darnos los primeros indicios de esta teoría que tenemos de forma holística. Voy a interpretar entonces para ustedes Greensleeve y posteriormente hablaremos un poco sobre lo que rodea esta obra y cómo se inmiscuye en nuestra cotidianidad.
Esta obra corresponde a el género musical de danza. Para empezar a hablar de la música, ya adelantamos que la música es el arte de combinar sonidos desde una perspectiva estética. Un sonido puede ser una altura puede ser los elementos que conforman la pieza que acabo de tocar, como las notas musicales. Una altura puede ser esto. ¿Okay? Hay sonidos agudos y sonidos graves. Sonidos agudos podrían ser estos, y un sonido grave podría ser este. En el caso de esta canción, corresponde a una danza, y según muchos especialistas, la música se divide en dos vertientes: la danza y la canción. Aquí podemos empezar a ver cómo se comporta la música en cuanto a su funcionamiento y cómo incide en nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de una danza, automáticamente pensamos en baile, en movimiento. Y en el caso de la canción, es un carácter más contemplativo y más meditativo. Más adelante podemos ver un ejemplo de esto. Y desde la antigüedad, la música posee un amplio catálogo de estos dos géneros o de estos dos formatos, y siempre ha presentado una relación con el espíritu. Podemos verlo desde los cimientos de la civilización, donde las personas usaban la música, usaban este arte para rendirle tributo a las deidades con los instrumentos que estuviesen a su alcance, instrumentos que desde su creatividad hacían con huesos, con elementos naturales, con restos de la naturaleza, con el fin de generar un homenaje, un tributo a las cosas en las que ellos creían. Y esto se ha visto presente en todo el recorrido de la historia, desde los periodos antiguos del arte y de la música, como el Renacimiento, el periodo barroco, donde la música estaba inclinada hacia la religión, incluso se hacía solo para rendirle homenaje a Dios. Tenemos el caso del periodo del Renacimiento, donde la música se preparaba con textos que hacían una alabanza, con textos provenientes del cristianismo. Y en el caso del periodo barroco tenemos la gran obra de muchos compositores célebres que estuvieron trabajando exclusivamente para la Iglesia Católica en aquel momento, y llegó a ser el principal formato de los músicos más experimentados y de los músicos que quedaron como referencias históricas. Entonces, ahí podemos empezar a ver los primeros cimientos de un vínculo del arte de los sonidos con la deidad y con la creencia en una fuerza omnipresente y que coordina todo el orden de nuestro ser. Entonces, la música posee varios elementos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Son muy conocidos desde el punto de vista técnico como una melodía, un ritmo, una armonía.
En la canción que acabamos de escuchar podemos ver que el mayor predominio se basa en el ritmo y en la melodía. El ritmo evoca una danza, lo cual llama al movimiento. Muchas veces cuando vemos personas que están en un estado de depresión o de tristeza, o un estado en donde sienten un vacío por dentro, como es muy denominado por muchas personas y por muchos terapeutas, siempre se recomienda activar el organismo, activar el cuerpo, activar el ser. Muchas veces se recomienda la bailoterapia, que está vinculada con el movimiento, con la música. Una danza puede generarnos dinamismo, y en el caso de una melodía puede hacer magia, puede generar memorias en las personas, y la determinada audiopercepción de ese contenido puede generarnos un efecto de reactivación y de una sensación agradable para nuestro cuerpo. Cuando hablamos de ritmo, hablamos de duración de notas. Es la forma en la que el sonido y la música se ordena de acuerdo a su duración. Por ejemplo, si hablamos de una nota larga, estaríamos hablando de esto. Si yo cuento con mi mano, con mis palmas, por ejemplo, esta nota que voy a hacer, puedo contar que aproximadamente hay 4 tiempos, hay 4 pulsaciones. Si yo divido esa nota en 4 partes, obtengo esto. Ahí estoy haciendo 4 notas cortas, no 4 notas más rápidas, sino 4 notas cortas, porque estoy dividiendo una nota larga en 4 partes. Esto es una pequeña muestra de en lo que consiste el ritmo. Es la organización del sonido mediante su duración. En el caso de una melodía puede estar presente como en lo que acabo de tocar, que puede grabarse en nuestra memoria y ya generar un archivo de referencia con un recuerdo, y muchas veces ese recuerdo nos ayuda, dependiendo del momento, nos ayuda a reactivar cosas en nosotros, de acuerdo a esa relación que tenga con determinada experiencia. Pueden ser positivas o negativas. Muchas veces ocurre cuando escuchamos una canción que fue muy significativa para nosotros en una fase de nuestra vida, que sentimos como algo que se mueve dentro de nosotros, nos conmovemos. Muchas veces ocurre que hasta la piel se nos pone erizada, son manifestaciones biológicas con respecto al estímulo sonoro y a la relación que hay de determinada obra en nuestra conciencia. Entonces, la melodía y el ritmo, al unirse, generan una amalgama que puede expresar el discurso directo que puede dar una obra. Y cuando tenemos varias notas unidas, generamos la armonía. La armonía es lo que también nos evoca sensaciones, sentimientos, emociones, porque la armonía suele vincularse con percepciones, comúnmente entre lo alegre y lo triste. Un sonido alegre logrado mediante una armonía, que en este caso sería con un acorde, es decir, varias notas tocadas simultáneamente, podría ser esto. Si hablamos de un acorde alegre, podría sonarnos algo así. Y si hablamos de un acorde triste, podría sonarnos algo así. Es muy relativo porque para algunas personas puede sonar de una forma particular, para algunas personas lo triste puede ser alegre y lo alegre triste, pero la tendencia, según la percepción general, es que un acorde, y aquí hablando de tecnicismo para poder hacer referencial a este conocimiento, un acorde mayor, por ejemplo, es algo alegre. Un acorde menor, perdón, algo triste, melancólico. A continuación voy a hacer una interpretación, un ejemplo musical de una obra que puede evocarnos tristeza. Es una obra concretamente de la música clásica del periodo romántico, de un compositor español llamado Francisco Tárrega, y nos servirá de ejemplo para entender la carga que puede expresarse mediante una música y el efecto que puede generar. Probablemente el efecto que esta música genere sea diferente al de la danza que toqué al inicio.
En este caso tenemos una obra que corresponde a la canción, algo más contemplativo, donde muchas veces al escucharlo nos llama al estado meditativo, a la reflexión, a la introspección. Con esta obra podemos percibir un carácter totalmente distinto, un poco más melancólico, más pausado. La velocidad es distinta, es más lenta. Y la armonía, la amalgama de notas que hay, es menor, es triste, es más melancólica que la danza que tocamos al inicio y llama menos al movimiento, llama más a la contemplación. Estos son entonces principios que podemos aplicar al momento de recomendar una música para realizar alguna terapia en la persona o para identificar y saber nosotros mismos qué tipo de música va a ser provechosa para nosotros escuchar en determinado momento. Se recomienda muchas veces, de acuerdo a muchos estudios, que de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar, hay músicas específicas que activan ciertas emociones en nosotros, nos hace tener estímulos que van a ser beneficiosos para la actividad que queremos realizar. Voy a hacer otro ejemplo con una obra que en el caso de la armonía llama a otro estado contemplativo, pero en este caso yendo hacia la parte mayor, a la parte alegre. Esta obra, de hecho, la compuse basado en el estímulo externo que tuve al contemplar unos paisajes. Fue una obra que me encargaron para una producción audiovisual. Esta obra, vamos a percibir que la armonía, la amalgama de notas, nos genera otro estado también contemplativo, pero más de quietud, más de paz. Y el tipo de acordes, el tipo de amalgama es diferente. No corresponde a una amalgama mayor o menor, alegre o triste, corresponde a una armonía más de naturaleza suspendida por el tipo de acordes que utiliza. Y en la sonoridad lo van a percibir.
Aquí en esta obra podemos ver un carácter más meditativo, más contemplativo. Cuando yo uso un acorde mayor, como este, siento alegría. Cuando uso un acorde menor, siento esto. Y cuando uso un acorde suspendido, por ejemplo, también obtengo estas sonoridades. Es un estado de suspensión. Entonces, así funciona la música. Y estos son los principios que toman los compositores y toman las terapias para que los elementos generen determinado efecto en el paciente o en el audio escucha. Perdona, Juan, una pregunta. Perdona que, Sí. que baje de la bicicleta de golpe. Entonces, sí. Eso quiere decir que si yo me estoy sintiendo mal, si busco la música apropiada, puedo levantar mi ánimo. ¿Es así? Sí, sí, está comprobado, está comprobado. Y con la noción del efecto que genera cada canción, cada música, podemos ser más asertivos al momento de seleccionarla y nosotros mismos podemos ayudarnos con algo tan cotidiano que tenemos a la mano como la música. Muchas veces ocurre que, lo digo como persona que tiene noción sobre la música y también como persona que degusta música, que disfruta, que consume música. Muchas veces queremos escuchar algún estilo de música en específico, pero estamos en una situación en donde hay algo que nos dice que no estamos preparados para eso. Es como cuando queremos realizar algún tipo de actividad, pero no nos sentimos en ese momento aptos para ello. Es como cuando yo quiero hacer una caminata de 5 kilómetros, porque, bueno, quiero hacer ejercicio, porque quiero recibir el sol, porque quiero hacer un paseo alrededor, ver algún espacio distinto. Pero hay algo en nuestro cuerpo que en ese momento nuestro organismo nos dice que no estamos aptos para ello, que nos sentimos un poco débiles o decaídos o que no vamos a poder rendir. Y lo mismo ocurre con la música. Y muchas veces, si estamos, por ejemplo, en un estado de estrés, de mucha actividad, y elegimos música que corresponde, por ejemplo, a danzas muy intensas, muy frenéticas, puede ser una combinación de, en vez de un balance entre polos opuestos, puede ser una decisión que puede generar un efecto revulsivo y puede disparar muchas somatizaciones que son contraproducentes. Para esa parte, entonces, le cedo la palabra. Vendría Dígame. siendo bien, perdona que te interrumpa otra vez, es como un detonante para lo negativo en vez de para lo positivo. Es un detonante, sí. Así como encontrar el aliciente contrario puede generarnos una compensación que nos haga sentir mejor. Algo muy, muy lógico es que ante una situación de estrés, de preocupación, de actividad, es recomendable utilizar música que corresponda más al género que ilustre como canción, una música más contemplativa, más meditativa, música de New Age, música instrumental. Dentro de la música instrumental hay muchísimos géneros. Está el famoso género anglosajón como la música jazz, que usa una armonía como la que ejemplifiqué al final, una armonía suspendida, una armonía híbrida, que no es afín con una sensación triste o alegre, sino que es afín con una sensación mixta de algo que simplemente está a la contemplación. La música de jazz fusión, la música de New Age, que utiliza muchos instrumentos electrónicos, con notas pausadas, con melodías largas, con, de hecho, instrumentos que evocan una relajación, porque el instrumento musical también posee una característica que es el timbre. El timbre es el tipo de sonido. Por ejemplo, el sonido de mi guitarra tiene un timbre específico. En este caso es un timbre acústico, un timbre sutil, para muchos cálido, agradable al oído. No es el mismo timbre, la misma sensación de sonido que, por ejemplo, que el platillo de una batería, o que posee entonces menos estridencia.
o tampoco es el mismo sonido que sale de un piano de cola que tiene mucha resonancia, pero es un sonido más directo, más certero, más frontal. Y todo hay que escucharlo en su justa medida y en el momento indicado. Escuchar música en determinado momento puede ser perjudicial o puede ser conveniente, como entonces ya lo acabo de mencionar. Algo muy común, dígame. Por favor, termina la idea. Sí, bueno, que también para poner un ejemplo muy cotidiano, para que podamos imaginarnos la situación de una manera más tangible. Es por eso que en los sitios de reunión social, por ejemplo, cafés, es muy común verlo, o restaurantes, fíjense que la música que suele utilizarse es música siempre cálida, amena, agradable, música vinculada con géneros como el jazz, como música de nueva era, música instrumental y música que se basa en versiones de clásicos populares de la historia contemporánea, con instrumentos muy bien seleccionados, como instrumentos de viento metal, como el saxofón, trompeta, flauta, instrumentos que evocan una sutileza y generalmente no son canciones muy activas. Si eso se hace, inevitablemente, si se cambia eso por mucha actividad, por una danza muy intensa, como mucha música moderna, o la música que está en boga en la radio actualmente, eso automáticamente llama a un carácter, a un ambiente más festivo, propio, por ejemplo, de las discotecas o de sitios nocturnos, y podemos ver entonces la aplicación de la música de acuerdo al efecto que se quiere generar. Me consta porque de hecho trabajo en un sitio de comida, lo puedo hablar con propiedad, y el efecto que se genera es inevitable. Cuando hay alguien en una mesa comiendo y recibe la música muy activa, muy alta, muy fuerte, una música muy dinámica, ese efecto es contraproducente. La gente se empieza a sentir como estresada y para uno que está trabajando alrededor también. Entonces, a mucha actividad hay que darle poca actividad con el sonido. Y a una poca actividad es también recomendable una música que lo active a uno, que lo ayude a mantener alerta. Porque también me consta que al estar en una quietud, la música que uno elija de mucha paz también genera un efecto afín y por lo tanto es contraproducente porque uno necesita estar activo. Hay diferentes estados también que se ven activados por la música. Y en esta parte entonces más biológica de respuesta al estímulo, puede complementarlo muy bien mi compañero Milton González. Si quiere puede incorporarse a la conversación, puede activar su micrófono para que nos ilustre sobre este tema. Quería hacer un comentario. Así como no meditamos, me van a decir jamás, eso no se hace nunca. Exacto. Así como no meditamos con salsa, de igual manera, exactamente. Si no nos sentimos muy bien, tenemos que elegir muy bien la música que vamos a escuchar, salvo que lo que queramos es estar así y peor. Entonces tenemos que estar muy conscientes con lo que sucede a nuestro alrededor. Hace muchísimos años, exactamente. Ni tantos porque me empiezan a calcular la edad. Hace unos cuantos años, mejor soy un poco más blando, ¿no? Me acuerdo que trabajaba con unas chicas, trabajábamos en un videoclub, extintísimos hace años ya también, y resulta que ellas ponían salsa a todo volumen un sábado cuando aquello estaba a reventar de bote a bote. A mí me pareció una locura, porque siempre me ha gustado la música. Bueno, no me van a poner la música que a mí me gusta, que podría haber sido suramericana, un poquito no tan rápida como la salsa, o bien música clásica o qué sé yo. Yo sé que eso no le iban a poner, se iban a salir, eran ellas. Pero lo curioso era que el ambiente se tornaba exagerada y excesivamente tenso. Entonces, necesitamos entender, y volvemos a lo que venimos hablando en este programa desde hace un tiempo atrás, tenemos que aprender a sentir. Bien lo dijiste en una palabra muy certera, tenemos que degustar, como catar un buen vino, que tenemos, hay un programa excelente, no sé si lo han visto, que se llama Cata Musical, estupendo. Sí, correcto. Sí. Ese programa es excepcional, ese chico es increíble. Quiero ver cómo hago para entrevistarlo, porque ese programa de verdad,
que se las trae. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Tenemos que aprender a degustar y acatar la música. ¿Cómo resonamos con aquello? Porque a veces simplemente queremos oír algo, no nos fijamos en nuestro estado de ánimo y a veces va con y a veces va contra lo que estamos escuchando y simplemente ponemos aquello. Les recomendaría que seamos un poquito más sensibles y que conectemos un poquito más con algo tan maravilloso que nos transporta como es la música. Don Milton, entiendo que usted va a hablarnos de la influencia de los géneros musicales en nuestra personalidad. Yo creo que va más o menos de la mano con lo que estaba hablando yo ahorita. Don Milton, sí es tan amable. Gracias, Juan. Ya casi seguimos contigo A también. ustedes. Placer. Don Milton, déjeme ver si le puedo abrir aquí el micrófono. No, tiene que abrirlo allá. Si es tan amable. Por favor. Ok. ¿Me escuchan? Sí, señor, sin problema. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por estar. Espero que ahora pueda hablar continuo hasta el final porque se fue mucho tiempo y se obviaron, me disculpan, pero elijo quizá por la incomodidad del comienzo del programa, obviamos el esquema que teníamos pautado y me interesa hacer hincapié en lo que vinimos a hablar hoy, que es musicoterapia. Entonces, tenemos que comenzar por el principio, no comenzar por el final. Y debo decir primero la importancia que tiene la música como fenómeno. La música está presente desde el mismo momento en que el ser humano irrumpe en el planeta. Más desde el mismo momento en que el planeta Tierra se comienza a formar, los mismos sonidos que se originaron en la transformación del planeta antes de ser habitado por el hombre, ya ocasionaron sonidos de la naturaleza, truenos, relámpagos, el movimiento del agua, el movimiento de la vegetación, de los animales, y desde la primera existencia de la civilización primitiva ya existían diferentes tipos de sonidos. Estos sonidos se fueron organizando, se fueron convirtiendo, como bien decía el hijo, en una estructura armónica hasta convertirse en lo que llamamos música. Quería agregarle a esa parte importante que él dijo sobre lo que es la música. La música es un lenguaje universal, es un lenguaje que no distingue raza, nivel económico, religión, política, cultura. En todo lugar del planeta está presente la música y es un lenguaje universal. Tan universal que en el momento en que el hombre pone el primer pie en la luna, dejaron una canción muy famosa, Aquarius, como representación de nuestro planeta. Entonces, muchos investigadores, médicos, especialistas en música, como el doctor Masaru Emoto, el músico norteamericano Don Campbell, el musicoterapeuta, investigador español vasco, Ayrton Loroño, director del Instituto de Música de Bilbao, de musicoterapia en Bilbao. También el francés Alfred Tomatis, que decía, un médico homeópata, investigador también de la música, decía que la música es tan importante para el ser humano, el sonido de la música es tan importante para el ser humano en el vientre materno cuando escucha la voz de la madre, como la leche que le da de amamantar en los primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque la primera sensación de los 5 sentidos que percibe el ser humano es el sonido. La primera percepción que tenemos es el sonido materno. Se dice que la primera manifestación de Dios fue el verbo, representado en la cultura de la India con la oreja, con el símbolo del ónkara, o el símbolo o el mandala llamado, pronunciado como mantra Om. Bueno, dicho esto, entonces pasamos a ver
que los diferentes géneros musicales a lo largo de la historia se han convertido en detonantes emotivos, fisiológicos de diferentes estados de salud. Y como bien tú lo decías, Ariel, cuando tú recordabas a Julio Iglesias, tú lo que estabas haciendo era un proceso de evocación. Es decir, un proceso, vamos a decir, nostálgico, de recordar un evento o un hecho identificado en un momento musical. Porque las piezas musicales, no solo las instrumentales, sino también las cantadas, nos representan determinado momento personal, una determinada relación, una determinada situación social, familiar, laboral, como estudiante, en fin. Entonces, ¿qué han hecho todos estos investigadores de la música? Han tratado de demostrar en diferentes obras, como por ejemplo el efecto Mozart de Don Campbell, norteamericano, los sonidos que curan, eh, el, el estudio que se hizo sobre los mensajes del agua de Masaru Emoto, el médico japonés, en donde la música no solo interviene en los seres humanos, también interviene en las plantas, en los animales, en el agua, y el mensaje que dio Masaru Emoto con el agua a través de un microscopio, cómo se modificaba la estructura molecular del agua a través de los sonidos, de las palabras, del canto, de la música. Cuando eran música, por ejemplo, como un heavy metal, un rock heavy metal, un género musical, que es lo que voy yo a empezar a hablar de los géneros musicales, que estoy seguro que la gente está esperando que le diga qué canción es buena para esto y qué canción es buena para aquello. Ok, el heavy metal lo estudió el doctor Masaru Emoto en los mensajes del agua, crea estructuras amorfas, es decir, inarmónicas. La estructura molecular del agua no forma esa geometría sagrada de que tanto se habla. En cambio, cuando tenemos una música clásica, un Mozart, un Haydn, estamos hablando de orden, serenidad, paz, atención, concentración, aprendizaje. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una música barroca, dependiendo si es barroco lento o barroco rápido, tenemos, por ejemplo, a Corelli, a Pachelbel, al famoso y más nombrado de todo, Juan Sebastián Bach, pero también tenemos a Vivaldi. Entonces tenemos un Juan Sebastián Bach con una sonata y fuga en re menor que nos lleva a estado de éxtasis, de euforia, de alegría, para las personas que sufren, por ejemplo, de depresión o de tristeza. Pero también tenemos un barroco que nos induce a la calma, a la relajación, como Vivaldi en las 4 estaciones, en las famosas 4 estaciones de Vivaldi, con ese largo que él expresa, ese tiempo largo, largo es el tiempo musical, que él expresa en una de las 4 estaciones de esa pieza. Tenemos también canciones de cuna, como el famoso compositor norteamericano Aaron Copland, del siglo XX, comienzo del siglo XX, que produjo muchas canciones de cuna excelentes para los efectos beneficiosos en la salud de los bebés. Pero cuando tú hablabas, por ejemplo, con Juan Andrés, que lo estaba diciendo muy bien por su experiencia en sitios de comida, cuando estamos hablando, por ejemplo, si vamos a un sitio de consumo, por ejemplo, a un supermercado, a un restaurante, debemos de tener paz, tranquilidad, serenidad, porque si no la persona no fluye en la compra del producto. Entonces, en los mercados se utilizan géneros como, por ejemplo, el jazz, el bossa nova, música semiclásica. Vamos para que me entiendan, ¿no? Los que han escuchado algunos músicos famosos de la historia, como por ejemplo Ray Conniff y su banda, su orquesta, Frank Porcel, el francés, el norteamericano Jane Last y otros tantos que hicieron música semiclásica que le llamaban música de supermercado. Fue una música introducida en Norteamérica en los años 50 para estimular psicológicamente el consumo de mayores productos en los mercados. ¿Qué música se debe colocar en un restaurante? Depende, porque si el restaurante es de comida, debo tener, como decía bien Juan Andrés, música suave, música
clásica, semiclásica, instrumental, que me invite a degustar una comida, no me caiga pesada, me digiera bien y a la vez consuma buena cantidad. Pero si yo coloco un rock estridente, como el heavy metal, y aquí quiero hacer un paréntesis, no es lo mismo la música de altos sonidos o altos decibeles que el ruido. Se considera ruido a partir de los 55 decibeles. Por debajo de los 45 decibeles estamos en una zona de confort sonoro. Entre 45 y 55 comenzamos a tener cierta molestia y a partir de 55 decibeles ya se considera contaminación electromagnética sonora. Y a partir de 85 decibeles hace efectos nocivos determinados en la salud, como por ejemplo arritmia cardíaca, indigestión. Entonces, por ejemplo, si estoy en un restaurante y coloco música muy fuerte, miren lo que va a suceder. Si estoy en una barra de un bar consumiendo licor y bebida, es conveniente colocar un rock a alto volumen porque aumenta la demanda de líquido. Pero si voy a comer, si estoy en el área de comida, en el área de donde están los comensales, en el restaurante, debo de poner otro tipo de música. Por eso es que hay restaurantes que separan el bar o la discoteca del área de comida, porque el área de comida debe estar con una ambientación diferente. Estamos hablando desde el punto de vista de la musicoterapia, ¿no? Porque hay otra característica más que el color, la decoración, el diseño. Y en la barra debo de tener música a todo volumen para que la persona consuma más líquido. Y entonces ahí es conveniente un rock progresivo, o una música alegre caribeña, como por ejemplo la salsa, la macarena, el reggae. Pero lo que sí nunca se debe, con el respeto y el permiso de aquellos seguidores del reggaetón, por lo menos en musicoterapia, es usar reggaetón. Porque hay géneros que se han comprobado, como por ejemplo el heavy metal, con sus ruidos, con sus sonidos demasiado estridentes, que sobrepasan los 85 decibeles, que originan estados de euforia y descontrol emocional. Y eso combinado con algunas adicciones alcohólicas o de drogas que normalmente se dan en los conciertos al aire libre de ese tipo de música. Por eso es que hay tanta destrucción, rompen cosas, hay, bueno, conatos policiales de orden público, porque se mezclan un desorden emocional de alteración, de agresividad, que no es conveniente. En cambio, cuando yo estoy en un sonido controlado, yo puedo tener alegría sin desordenarme emocionalmente. Por ejemplo, la samba brasileña, que trabaja espectacularmente todo lo que son los miedos y la alegría. Piense que la samba, ¿cómo es el baile de una samba? El baile de una samba es dominantemente de la cadera hacia abajo o desde el vientre hacia abajo, igual que la música o la danza árabe. ¿Por qué? Porque tengo el tercer chakra, el manipura, el segundo chakra y el primer chakra, que son los chakras que debo manipular para crear alegría, crear confianza y vencer los miedos. Y entonces, ¿cuál es el movimiento de la música de la samba? El vientre, la cadera y las piernas. ¿No se han fijado que un bailador de samba o una bailadora o una garota de samba normalmente mueven más rápido las piernas que los brazos? Porque están enfocados en manejar ese género musical de manera alegre, suelta las oxitocinas, suelta las feromonas, suelta las endorfinas, la dopamina, que están desde el vientre hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada género musical tiene una influencia de tipo en la salud diferente a otro. Por ejemplo, si yo estoy escuchando una música romántica, melancólica, lo más seguro es que me induzca a momentos de depresión, de tristeza, de nostalgia. Entonces, si a mí me llega como paciente musicoterapia, una persona deprimida, no le puedo poner de fondo en la terapia que le voy a practicar, bien sea una meditación, un reiki, una relajación, una música de fondo triste. Tengo que colocarle música alegre. Y otra cosa que quería acotar desde el punto de vista terapéutico es que los sonidos de agua, óigase bien, los sonidos de agua,
llámese cascada, oleaje de mar, la corriente de un río, la caída de una cascada. Son sonidos de la naturaleza, al igual que el canto de los pájaros, que me estimulan a la relajación, a las ondas cerebrales theta, delta profundo y en algunos casos alfa, para lograr que el paciente salga de un estado de depresión a un estado de relajación sin caer en la tristeza. Hay también una terapia que se practica con animales, por ejemplo, los delfines. Se ha estudiado y se ha comprobado que los delfines, en una terapia que se llama delfinoterapia, que el sonido, que el lenguaje más perfecto después del lenguaje del ser humano es el lenguaje de los delfines. Los delfines tienen una comunicación perfecta en su estructura de su idioma, tienen un lenguaje que ha sido estudiado infinitamente y corrige, por ejemplo, patologías como tartamudez, algunos síndromes menores de Down, niños con problemas de autismo, con sonidos de delfines. Entonces, el vasto campo de la musicoterapia, aunado a esos conceptos musicales que dijo Juan Andrés, de los elementos estructurales de la música, como la armonía, la melodía y el ritmo, hacen que, dependiendo del género del cual yo me exprese, bien sea como músico o como escucha, voy a tener un efecto sanador. Y finalmente quería acotar, dime, Ariel. Que hay algo muy importante con lo que usted está diciendo, y eso espero que lo entendamos todos. Si yo entiendo el estado emocional en el que estoy y aprendo a manejar lo que es la música en este caso, por ejemplo, voy a crearme el ambiente, porque la música nos crea un ambiente en el que nos sumimos. Entonces, Sí, señor. perfectamente podemos tomar lo que el doctor nos está diciendo ahora y entender, bueno, puedo pasarles ahora en el chat, espero que no se me olvide lo que le enviaron ahora hace 2 o 3 días a usted, que me lo aprobó, lo de los hertz y todo esto, los sonidos, los diferentes teta, delta y todo esto, para que la gente Sí. vea y pueda aprender, o digámoslo así, si la persona sabe que por A, B o C cae en depresión o que es depresiva, lo ideal es que pueda tomar la música como una tabla de surf y se tira al mar. Se va a tener con qué Una tabla defenderse. salvadora. Claro, esa Ujú. es la idea de este programa, que podamos entender eso. Si la persona es un poco depresiva, que no se ponga a escuchar música que lo va a tirar a la cama, sino que vaya viendo Sí, cuál es su situación y su condición, y lo venimos hablando, don Milton, en estos programas. La persona tiene que hacer ejercicios primero para el autoconocimiento. Definitivamente, sin eso estamos correcto. mal. Primero que se Sí, aprenda a correcto. conocer. Con todo respeto, le sugeriría aprenda a meditar inclusive. Pero bueno, eso ya de Sí, acuerdo a cada correcto. quien hará lo Sí, que guste. sí, Pero si ya yo sé cuál es el mal, tengo que averiguar cuál es la cura. Para, si así caigo en es. el mal, irme reubicando hacia la puerta de salida. Si no me quedo allí. Entonces, eso es lo Sí, importante. Examinémonos, estudiemos, vean qué importante lo que nos viene diciendo el licenciado Juan y lo que nos viene diciendo el doctor Milton, para que nosotros entendamos que tenemos vías, tenemos herramientas. Por favor, usémoslas. Si de eso trata, para eso estamos nosotros. Si es tan amable, don sí, Milton, adelante, por favor. sí. Continúe Por con su... ejemplo, a nivel de instrumento, como cuando expresaba Juan Andrés los tonos agudos, los tonos bajos, los tonos graves, los tonos altos, es importante distinguir 3 tipos en general de instrumentos musicales en musicoterapia. Los instrumentos de cuerda, que me dan relajación, por eso es que la presencia de Juan es muy importante con la guitarra, porque ustedes se dieron cuenta cuando él tocó Greenless, la primera obra, cómo relaja, cómo esa paz. Y luego en la siguiente obra más alegre se sintió el cambio emocional. Bueno, él tiene una canción que yo le voy a pedir que la toque al final, que es Todo da Baiana, que es una pieza brasileña muy alegre, para que ustedes vean cómo cambia totalmente la sensación y la emotividad de un instrumento de cuerda como es la guitarra. Pero la guitarra o cualquier instrumento de cuerda, llámese violín,
llámese, bueno, todo, charango, mandolina, todos los instrumentos de cuerda, por lo general, el cello, son instrumentos de relajación, de tranquilidad. Los instrumentos metálicos o los instrumentos de aire se dividen en unos estimulantes, como por ejemplo la trompeta, el trombón, el saxo, y en unos relajantes, como la flauta de pan, la flauta transversa, el clarinete, el fagot. Hay instrumentos que sirven para estimular y para relajar. Y en el caso del tercer grupo, en general, de instrumentos, que son los instrumentos de percusión, son para trabajar la parte de estimulación, la parte alegre. ¿Por qué? Porque la percusión vibra, hace una vibración en el abdomen, en el plexo solar, que es donde se somatizan las emociones primarias, los miedos, los temores, los traumas, los resentimientos, el odio, la ansiedad y todo el pánico, todas esas emociones que llamamos reptilianas, por decirlo así, básicas, primitivas del ser humano, se somatizan en el plexo solar o en el tercer chakra o manipura. Ese chakra se estimula con percusión. Entonces, todos los ritmos que llevan, por ejemplo, la salsa, que es un ritmo que lleva percusión, el calixo, que es percusión metálica, con los instrumentos de steel band, ¿verdad? El mambo, ¿se recuerdan del mambo? De Pérez Prado, del mexicano Pérez Prado. Son ritmos, igual que los ritmos chamánicos africanos y aborigen de nuestras culturas americanas, al igual que de las culturas célticas europeas, todos los ritmos que tienden a ser predominantemente percusivos trabajan muy bien la estimulación para las personas que tienen miedo. Entonces, una persona deprimida debe escuchar música alegre, música barroca, música alegre desde el punto de vista popular, por ejemplo, una balada, un pop. Si van a escuchar un grupo muy conocido, que para todo el mundo es conocido, como los Beatles, ¿quién no conoce a los Beatles? Bueno, los Beatles tienen canciones alegres y tienen canciones nostálgicas. Escuchen las canciones alegres de los Beatles. Hay también un tipo de género que la gente a veces lo ve despectivamente, pero yo que viví esa época, estoy seguro que tú también, amigo Ariel, y el hijo también la ha vivido, el rock, porque ha perdurado por varias décadas, el rock pop, el rock balada y lo que es el rock, vamos a decirlo suave, es excelente para afianzar la confianza de la persona, la seguridad en sí mismo. Entonces, cuando yo estoy escuchando un rock progresivo, por ejemplo, de un famoso grupo inglés, Supertramp, con una canción, por ejemplo, como School, Escuela, que es una canción progresiva que estimula el ejercicio físico. El rock se le ha dado el valor del género musical que aumenta la resistencia física. Por eso que en las bailoterapias y en los gimnasios, en los sitios de hacer ejercicio o gym, y en las carreras de resistencia como los maratones y el ciclismo, se les estimula y ponen de fondo música rock progresiva. Porque a nadie se le va a ocurrir colocar en una competencia de maratón o de ciclismo una música clásica que induce a la lentitud, a la calma, a la serenidad, a la paz, sino a estimular la adrenalina, las endorfinas, porque son las hormonas que me estimulan el movimiento. Entonces, debemos escuchar y ser cautos y precavidos en cuando sintonicemos la radio o estemos en un sitio donde la música no es afín a nuestro estado vibratorio, a nuestro estado emocional, irnos. ¿Por qué? Porque puede ocasionarnos trastornos fisiológicos a nivel cerebral, a nivel físico, mental y emocional. Entonces es muy importante también usar los audífonos, porque hay un género de música que lo nombramos mi hijo y yo en el libro. Lo que pasa es que no queremos tocar el tema del libro porque va a ser un tema muy cercano, dentro de 2 semanas, Eso es de sorpresa nuestra... hoy. Esto es Ya sorpresa, casi ya sí, no es señor. sorpresa más, pero hoy es sorpresa. Ya, no, sí, sí, hoy no puedo hablar, pero mi hijo y yo hicimos una obra en donde le vamos a detallar con mayor lujo de información que el día de hoy, el efecto de todos los géneros musicales, la música como símbolo de identidad,
como símbolo por ejemplo, de un país, como un himno nacional, como por ejemplo, ¿quién no ha escuchado la canción de la Champions League de fútbol? Cada vez que uno oye ese sonido, ya uno identifica inmediatamente de qué se trata. El himno de las Olimpiadas y así otras cosas. Bueno, quería decirles que en la musicoterapia es muy importante, además de establecer los géneros musicales y establecer los instrumentos, hay una música que se ha puesto muy de moda en este siglo XXI que se llama la música subliminal. Es decir, en términos conceptuales, la música subliminal es la que está, como la palabra lo dice, por debajo del límite auditivo consciente. Es decir, va dirigida al inconsciente. Más o menos para que se ubiquen aquellas personas muy investigadoras y estudiosas o que vayan a ver este video o que lo estén viendo, que sepan de música, entre 8 y 12 hercios de frecuencia. Esa onda de frecuencia vibratoria entre 8 y 12 hercios es típica de la música subliminal. En ella tenemos ahorita, gracias a Dios, en Latinoamérica, un gran representante, un mexicano, músico y terapeuta, llamado Iván Donaldson, el cual les recomiendo escuchen música de él por YouTube, que tiene mucha música subliminal para aquellas personas que tengan problemas de insomnio, problemas de estrés, problemas de ansiedad, depresión, tristeza. Oigan ese tipo de música subliminal que estoy seguro que les va a ayudar. Es una música que combina a veces efectos instrumentales, musicales, con efectos sonoros de voz, pero en un nivel tan bajo de frecuencia que entra en el inconsciente y subconsciente directamente y el pensamiento consciente no lo capta. Entonces hace un efecto hipnótico y nos permite, al acostarnos, relajarnos y dormir en perfecto estado delta, profundo. Entonces, bueno, con estas palabras, por el día de hoy, dado los contratiempos que tuvimos al comienzo por conexión, quiero dar por terminada mi intervención y cederle la palabra a Juan Andrés y por favor a ver si nos puede complacer con ese ritmo caribeño de Brasil, el Sodo da Baiana, que lo interpreta muy bien, para que ustedes vean el ejemplo que puso ahorita de los géneros y lo que él decía de los tonos agudos, del ritmo y de la melodía, para que ustedes vean lo que es un ritmo cadencioso, pegajoso y alegre. Adelante, Juan. Claro, perfecto, muchas gracias. Sí, claro, puedo interpretar ahora para finalizar esta pieza, que justamente viene como anillo al dedo para establecer toda la comparativa entre los efectos musicales en las personas de acuerdo al estilo, porque justamente corresponde a lo que desarrollé al inicio sobre danza y canción. En este caso, esto es una danza latinoamericana muy diferente a una danza europea como la que interpreté en un primer lugar. Y sí, podemos ver el efecto que genera el ritmo en las personas. Es otro efecto distinto, es un efecto que llama al movimiento y por lo tanto es bastante pegajoso y empatiza con el público. Y antes de tocarlo, bueno, quería agregar un par de cosas que compaginan con lo que desarrolló mi padre, y es que, como muy bien él lo señaló, el efecto también del sonido sobre las superficies está comprobado, como por ejemplo en el agua, en las superficies, en el cuerpo humano, y es que también es bueno recordar que la música es el arte de los sonidos desde el punto de vista estético, ¿no? Desde el punto de vista físico es también vibración. Entonces, es por eso también que tiene esa incidencia en la materia, porque afecta, incide con la composición molecular. Y en el caso del ser humano, también está comprobado por especialistas que poseemos un campo vibratorio y un campo electromagnético. Y esa vibración, como él también muy bien lo puede confirmar, porque es especialista en la parte electromagnética, las vibraciones inciden en ese campo.
Y como ya lo dijimos a lo largo de la sesión, dependiendo de la vibración que tenga esa música, esos sonidos, va a haber una determinada consecuencia favorable o desfavorable en nuestro organismo. Por lo tanto, hay que también ser precavido con eso. Y también la música, como ya lo dijimos, dependiendo de la situación y del estado en el que estemos, puede ser favorable o desfavorable. Hay música que también hemos señalado aquí como negativa, de acuerdo a un estado de quietud o de paz, como por ejemplo un rock o un heavy metal, o incluso una música electrónica popular de los 80 o de esta época, que también se ha desarrollado mucha música al respecto. Pero por ejemplo, son los primeros géneros musicales que se nos ocurren cuando vamos a realizar una actividad de movimiento, como por ejemplo trotar, correr. Siempre las personas acuden al tipo de música activa, rápida, porque es lo que los estimula a entrar en ese estado. Así como ya lo mencionamos anteriormente, al estar en un estado de quietud, lo más conveniente es que utilicemos una música que corresponda con ese estado, como la que muy asertivamente mencionó mi padre, como la música, hablando de la música latinoamericana, que no solo es activa, sino que también puede ser más calmada, como el bossa nova, música del altiplano, haciendo referencia a Sudamérica. La música del altiplano, de la zona montañosa de Perú, Ecuador, Bolivia, también es muy utilizada en espacios donde se preservan los tesoros naturales, donde hay un restaurante temático, donde hay un espacio en donde se busca la contemplación de alguna riqueza autóctona. Es una música también muy buena para estar en un ambiente pasivo. De hecho, tiene un componente también desde su composición, desde su procedencia, tiene una influencia también de carácter mística, porque también es música que tiene mucho componente de música sagrada, música que se hizo para honrar deidades. Entonces, es también una música bastante favorable cuando queremos buscar un estado de paz y un estado de plenitud. Entonces, bueno, sin más que agregar, dar las gracias por la presencia del público, y esperamos que les haya sido de utilidad estos conocimientos, estas recomendaciones. Y bueno, procederé entonces con interpretar este tema que se llama Shododa Bayana, de un compositor llamado Dilermando Reis. Es una obra original para guitarra clásica. Consta de una danza, como ya lo adelanté, que corresponde al género de batucada. Y aquí podemos ver una amalgama bastante interesante entre música menor, que correspondería, como lo expliqué, a la nostalgia, melancolía, pero con un ritmo activo, genera un efecto bastante interesante, bastante empático con el público. A continuación, entonces, Shododa Bayana.
abrazo a Mónica N. Me falta Mónica. Nosotros, qué feliz. Gracias, gracias. Excelente, excelente. Ahí se puede ver, para los queridos amigos, lo que es un ritmo alegre brasileño y lo que hace la música caribe cuando estimula por su ritmo, por su velocidad, por su tiempo, por su armonía, un estado de alegría. Eso es importante como ejemplo. ¿Cómo nos levanta? ¿Cómo nos levanta de una manera suave? Porque ¿Cómo también nos obviamente nos puede levantar de Sí. golpe. No es la idea tampoco, la verdad. Les voy a dejar una perlita para las personas interesadas en tener una canción brasileña, que el que no se levante con esa canción, por favor. Una canción del famoso autor Sergio Méndez, que todavía está vivo, el famoso compositor brasileño Sergio Méndez. La canción Vira Mundo, del año 1966. Todavía está vigente. Vira Mundo. Vira Si, Mundo, con B de vaca. si quieren nos la pasa y la pasamos por las redes Sí, también como para no, que y la con disfruten. gusto. Esa canción está demostrado que corrige la depresión y es una de las canciones que ha sido estudiada por los músicos terapeutas que más eleva, de la música latinoamericana, que más eleva la producción de dopamina, endorfina y oxitocina. Por eso es que no ha perdido vigencia. Y ya tiene bueno, imagínense ustedes, 1966. Se han pasado 56 años y todavía Sergio Méndez está difundiendo en YouTube Vira Mundo. Les voy a pasar el video para que, Ariel, por favor, lo compartas con estos seguidores en la academia. Con mucho gusto. Bueno, no los presenté debidamente por la prisa y demás. Hoy contamos con don Milton González Fernández, terapeuta holístico, docente universitario y conferencista internacional, y su hijo Juan Andrés González Villalobos, que es músico, compositor, arreglista y docente. Ahora sí, vamos a hacer el cierre, es un poquito tarde y mañana hay que trabajar, así que hay que levantarse temprano. Soy Ariel Vilarrat, quien les da las gracias por acompañarnos en una entrega más de A Mi Aire, de la Academia de las Artes Sanadoras. Por favor, no olvidar darnos like, seguirnos, dar clic a la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. A nombre de la Academia les doy las gracias y les digo hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias a todos.